Saludos, hermanos, y muchas bendiciones. Gracias por tu conexión, por estar con nosotros. Continúo compartiendo contigo sobre el Espíritu Santo. Te he hablado de que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y no te estoy hablando de una experiencia o de algo que es subjetivo, que uno ni cuenta se da, sino que es simplemente con estar leyendo la Biblia, orar, venir a la iglesia y así, poquito a poco uno se va llenando del Espíritu Santo. No, te estoy hablando de una experiencia, de algo que te va a marcar, de algo de lo cual tú y yo vamos a estar conscientes que tú vas a decir, ese día yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Entonces quizás diga, bueno, ¿y cómo me doy cuenta entonces que recibí el bautismo o la llenura del Espíritu Santo? Bueno, en la Biblia se nos enseña que en Hechos 2:4 primero dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice, y hablaban en otras lenguas. Hablaban en otras lenguas. No era el Espíritu Santo el que hablaba en otras lenguas. No dice y el Espíritu Santo o él hablaba en otras lenguas. Dice ellos hablaban en otras lenguas. En Hechos capítulo 10, también, ahí Pedro está enseñando la palabra. Seis judíos que acompañaban, hermanos en Cristo ahora, que acompañaban a Pedro, estaban allí con Pedro. Y de repente ellos se dieron cuenta que la congregación había recibido el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo había venido sobre ellos. Y uno dice, bueno, ¿y cómo ellos se dieron cuenta que el Espíritu Santo vino siendo que Él es invisible, que uno no lo ve? ¿Cómo es que ellos se dieron cuenta que el Espíritu Santo vino sobre ellos? También es sencillo, dice, porque les oían hablar en otras lenguas y magnificaban al Señor. Magnificaban al Señor. Así que ellos también tuvieron la experiencia de hablar en otras lenguas. Luego, en Hechos capítulo 19, también se nos enseña que Pablo oró por esos 12 hombres que está ministrando y dice, fueron llenos del Espíritu Santo y como resultado de recibir esa llenura del Espíritu Santo, hablaban en otras lenguas y profetizaban. En Hechos capítulo 8, ahí Pedro y Juan van, ahí no se dice que los creyentes hablaron en otras lenguas, pero sí se nos da a entender que ocurrió algo que no había ocurrido antes. Es decir, antes, cuando Felipe predicaba, habían ocurrido milagros tremendos. La ciudad entera venía y escuchaba a Felipe porque miraba los milagros y las señales. Los endemoniados eran liberados, muertos resucitados, y dice, y todos se bautizaban. Entonces, ¿qué es lo que miraban? Al grado que un mago, un ex hechicero que estaba allí, vio que cuando Pedro y Juan ponían las manos sobre ellos, esos creyentes recibían algo que no tenían, que no habían experimentado, ¿verdad? Y le ofreció dinero a Pedro. Dame, te voy a pagar para que me des, para que cuando yo también ponga las manos sobre la gente, la gente reciba lo que yo les voy a dar. ¿Qué era? Bueno, se supone que ellos andaban ministrando el bautismo del Espíritu Santo y que ellos, dice ahí la Biblia, que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, una persona se da cuenta que ha recibido el Espíritu Santo, porque uno debe de estar consciente de esa experiencia, que es una realidad, porque hablaron en otras lenguas. Según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Era hablar en otras lenguas un milagro.
Ese era un milagro, porque gente que no conocía un idioma lo comenzaba a hablar. Cuando decimos hablar en otras lenguas, puede ser que ellos hablaron en un lenguaje terrenal, cualquier otro lenguaje. Por ejemplo, ahí en el día de Pentecostés, yo me imagino que el Espíritu Santo tomó el control y uno de ellos comenzó a hablar, por ejemplo, en latín. Y los que venían de Roma entendieron el mensaje. Quizás otros comenzaron a hablar en griego. Y los que venían de Grecia escuchaban y entendían el mensaje. Quizás otros comenzaron a hablar en persa. Y los que venían de aquella tierra comenzaron a oír y entender el mensaje. Era un idioma terrenal. Pero también con el Espíritu Santo se habla un idioma que nadie lo conoce. La Biblia dice en 1 Corintios 14, dice que el que habla en lenguas habla misterios con Dios. Habla misterios con Dios y nadie le puede entender. Aún el que habla dice que no entiende. Y por eso nos invita a orar para poder entender lo que se está hablando. Así que el bautismo del Espíritu Santo, la señal, la evidencia, la prueba de que yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Desde luego, sobre estas cosas se han dicho tantas cosas negativas, la gente cuenta tantas cosas, pero dirígete por lo que dice la Biblia. La Biblia nos es bien clara que cuando yo recibo el bautismo del Espíritu Santo voy a hablar en otras lenguas. Y su beneficio lo vas a ver tú. Te lo voy a compartir en la próxima sesión. Que Dios te bendiga.